contexto en el que aparezca modulan e incluso condicionan el reconocimiento de la expresión facial de las emociones. Uno de los procedimientos de registro más utilizados en la expresión facial de las emociones es el conocido como Sistema de Codificación de la Acción Facial, o FACS, desarrollado por Ekman y su equipo de colaboradores en la Universidad de California en San Francisco. El FACS es un procedimiento en el que se analizan más de 40 unidades de acción, 8 posiciones de la cabeza y 6 movimientos de los ojos, entendiendo por unidad de acción el movimiento de un músculo o de un grupo de músculos insertos en la parte superior o inferior del rostro y que pueden tener un movimiento horizontal, vertical u oblicuo. En combinación de estos 3 parámetros, unidades de acción, posición de la cabeza y movimientos de los ojos, podemos describir objetivamente cualquier expresión facial de cualquier emoción. Así pues, si bien es cierto que existe una elevada correlación entre expresión facial y emoción percibida, sonreímos cuando estamos alegres o arrugamos la nariz cuando algo nos desagrada, la expresión facial de las emociones no es la única dimensión de la experiencia emocional y por lo tanto no es una condición suficiente para entender la misma. Hay que atender también a dimensiones como las conductas que aparecen, la reacción fisiológica que se produce o los pensamientos que conllevan. La cara es el mejor escaparate donde se presentan las emociones y además es el elemento de diferenciación más palpable, ya que una serie de atributos individuales establecen una configuración facial característica que distingue a unas personas de otras de manera inequívoca. La cara es el mejor elemento de individualidad que tenemos de forma inmediata. Pese a ello, somos capaces de reconocer las principales expresiones emocionales en el rostro de los demás, atendiendo a la acción de unos cuantos músculos y el movimiento de una serie de estructuras de la cara. Los principales elementos implicados en la expresión emocional son cejas, frente, párpados, mejillas, labios y barbilla, así como los músculos implicados en los gestos. La alegría es una de las emociones que mejor se reconoce en la expresión facial. Podemos identificar un rostro alegre por la elevación de las mejillas, retracción y elevación de la comisura labial o por las arrugas en la piel debajo del párpado inferior. Los principales músculos implicados son el cigomático y el orbicular de los párpados. La ira se manifiesta mediante un descenso y contracción de las cejas, dispuestas en posición oblicua, párpado inferior tensionado, labios tensos o abiertos en ademán de gritar, así como mirada prominente. Los músculos más relevantes son el superciliar, depresor superciliar, piramidal, orbicular de los labios, elevador del párpado superior, massetero y temporal. La expresión de pánico o terror se caracteriza por ascenso y contracción de las cejas, elevación de los párpados superiores e inferiores y tensión de la boca, que incluso puede aparecer abierta. Los músculos responsables de esta expresión son el frontal, superciliar, depresor superciliar, piramidal, orbicular de los labios y elevador del párpado superior. La tristeza es una de las que presenta mayor variabilidad en su expresión facial y cuyo reconocimiento suele ser más impreciso. Se puede distinguir por una disposición de los ángulos inferiores de los ojos hacia abajo, piel de las cejas en forma de triángulo y descenso de las comisuras de los labios, que incluso pueden estar temblorosos. En este caso, los músculos de mayor relevancia son el frontal, superciliar, piramidal y mentoniano. Un rostro de sorpresa se caracteriza por una elevación de las cejas, dispuestas en posición circular, estiramiento de la piel debajo de ellas, párpados abiertos, superior elevado e inferior descendido y descenso de la mandíbula. Los músculos que ejercen mayor influencia en la configuración de un rostro de sorpresa son el frontal, elevador del párpado superior, massetero, temporal y pterigoideo interno.
Lo que caracteriza a una expresión de asco o repugnancia son una serie de arrugas en la nariz, elevación asimétrica de la comisura del labio y descenso del labio inferior. La musculatura implicada en estos gestos corresponde al elevador del ala nasal y labio superior, triangular de los labios, masetero, temporal y pterigoideo interno. Pero los músculos faciales o los gestos de la cara no son las únicas variables relevantes en el reconocimiento de la expresión facial de las emociones. Existen otras variables que afectan a dicho reconocimiento. La expresión facial también se aprende y hay una serie de factores especialmente relevantes en este aprendizaje. Así, las características de la situación en la que nos encontremos hace que una misma expresión facial, caracterizada por unos gestos específicos, se reconozca como felicidad o sonrisa triste o incluso miedo, o las expectativas que tengamos acerca de la emoción que está experimentando una persona. Así, si sabemos que Juan está realmente satisfecho por haber conseguido un meritorio ascenso en su trabajo, atribuiremos la expresión de su rostro a una serena felicidad. Pero si pensamos que Luisa está muy deprimida por un reciente fracaso amoroso, entenderemos la expresión de su rostro como infelicidad o como sonrisa triste. Sin embargo, en ambos casos los gestos que aparecen son muy similares. Es la información que tenemos de dichas personas la que determina el reconocimiento de su expresión emocional. Hemos visto cómo tanto la expresión como el reconocimiento de las emociones se producen por el concurso de una serie de variables fisiológicas. No obstante, el aprendizaje ejerce un papel de extraordinaria relevancia en estos procesos, variables ajenas a las propias anatómicas, que no son innatas, sino adquiridas y características del contexto en el que se producen, afectan tanto a la expresión como al reconocimiento de las emociones. La forma de expresar las emociones también está sujeta al aprendizaje. Aprendemos a manifestar las emociones con una serie de gestos culturalmente característicos, incluso particulares o propios. Podemos manifestar la emoción con mayor o menor vehemencia y variar dicha expresividad en función de la situación en que nos encontremos. Disimular una emoción o aparentar otra que no corresponda con lo que pensamos, sentimos o pretendemos realizar. ¿Nosotros cómo conseguimos primero creer nosotros en eso? Creer en lo que vamos a expresar, buscando nuestra verdad, buscando en nuestro recuerdo, en nuestras sensaciones, en nuestros deseos, en nuestros temores a veces, en nuestras experiencias, una verdad que soporte el mecanismo de la expresión, o sea, que algo interno, profundo, surge y es comunicable. Y por otro lado, como artesanos que somos, estudiamos, nos ocupamos en analizar, en observar, además de imaginar, para poder imitar en un momento determinado algo que hemos observado en la calle, en un personaje, o algo que hemos imaginado, a veces incluso algo que hemos visto en la pintura, donde fuere. En ocasiones puede ser extraordinariamente peligroso o desaconsejado desvelar reacciones afectivas determinadas. Pensemos en este jugador de póker que ha conseguido una excelente combinación de naipes. Sería poco inteligente por su parte manifestar claramente alegría, de forma que, si quiere sacar provecho de esta situación, deberá intentar que el resto de participantes en el juego no adivinen la emoción que le embarga. Es aconsejable en ciertas ocasiones controlar de forma voluntaria la expresión facial de la emoción. La expresión facial que se manifiesta en un momento determinado coincide con la experiencia interna, con los pensamientos actuales o con las intenciones conductuales. ¿Se trata de una expresión verdadera o, por el contrario, no coincide con los otros sistemas de respuesta de la emoción y es una expresión falsa? Esta cuestión primordial es lo que ha llevado a un grupo de investigadores, entre los que podemos destacar a Paul Ekman y a su equipo, a intentar descubrir cuáles son los indicios que pueden facilitar la discriminación entre las expresiones faciales genuinas y las falsas. Según estos autores, las expresiones emocionales genuinas comportan un patrón de acción motora involuntario. Las mentiras, por el contrario,
se producen bajo control voluntario y consciente. Ambas pueden acontecer casi simultáneamente en la expresión facial, de forma que el rostro es capaz no sólo de reflejar la emoción que se padece, sino la mezcla de varias emociones que acontezcan simultáneamente. Así contaríamos con una serie de hábitos motores aprendidos por normas socioculturales que sirven para modular la expresión facial o incluso para ocultar una emoción determinada y manifestar otra. Se trata de las reglas de exposición que se presentan en contextos de interacción social y desaparecen cuando se observa la expresión facial en privado. Respecto a la forma en cómo solemos simular diferentes emociones, dos son las técnicas más destacables. Seguir una serie de instrucciones en las que se indican los movimientos precisos que se han de ejecutar hasta que quede configurada la expresión, o intentar revivir la propia experiencia emocional rememorando vivencias anteriores propias de la reacción afectiva que queremos expresar, es decir, utilizando la técnica de Stanislavski. Las diferencias más evidentes entre una expresión genuina y una simulada son: la expresión simulada suele ser asimétrica. Se trata de una expresión más marcada en una mitad de la cara que en la otra. Tal actividad unilateral suele ser indicio de una expresión facial que simula una reacción emocional ausente. La duración excesiva de la expresión facial es signo de falsedad. Una expresión genuina es de unos pocos segundos o incluso menos. Otros elementos relevantes son el tiempo que tarda en aparecer una expresión después de producirse el estímulo que la provoca y el que tarda en desvanecerse. La expresión facial genuina se sincroniza con otros signos de expresión emocional, como movimientos corporales, conducta verbal, etcétera, etcétera. No todos los ademanes faciales deben identificarse con una emoción en concreto. Existen múltiples gestos que no se corresponden con reacción afectiva alguna. Se trata únicamente de señales de conversación, gestos que sirven para enfatizar aspectos de la comunicación o se utilizan como apoyo a consideraciones sintácticas. Como hemos visto, las emociones tienen varios efectos fisiológicos, cognitivos y uno de los más importantes, el conductual. Aquí se encuadra la expresión de las emociones. Tiene como objeto la realización de comportamientos relacionados con la supervivencia y la comunicación de nuestros sentimientos a otras personas. La expresión emocional es innata y heredada evolutivamente. Por ello, es compartida por todas las culturas y edades. A cada emoción básica le corresponde una forma propia e inequívoca de expresión: alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Sin embargo, ciertos aspectos de la expresión emocional se pueden aprender, por lo que podemos simular o esconder nuestros sentimientos o equivocarnos al reconocer los de los demás.